Hacía más o menos 4 años, Pablo se había dirigido a los ancianos de esta iglesia en Éfeso, a la iglesia a la que le escribe la carta a Timoteo, porque Timoteo se encuentra en Éfeso, y les había dicho lo siguiente. Vean qué interesante el desarrollo. Hechos capítulo 20, versículos 28-31. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo había hecho una advertencia 3-4 años atrás, y esa advertencia justamente se había llevado o se había realizado o había tenido cabida en la iglesia. 4 años o 3 años después de esta advertencia, habían líderes de la iglesia local en Éfeso que se habían desviado completamente del evangelio y de las enseñanzas que Pablo les había dado. Y no solo ellos se habían desviado, sino que justamente estaban arrastrando a algunos de los discípulos tras ellos. Qué triste, qué forma de deteriorarse algo tan valioso como el evangelio en un periodo tan corto como 3-4 años. Y la problemática de esta, o al menos una de las problemáticas de esta realidad, es que la desviación espiritual de un líder usualmente va acompañada de repercusiones negativas y significativas para la congregación que ve a un líder caer. No es fácil de asimilar y no es fácil de manejar para una congregación. Y es por eso que Pablo, en este capítulo 6, vuelve al tema de los maestros, de esos falsos maestros. Ya lo había mencionado en el capítulo 1, pero en el capítulo 1 nos lo había mencionado en términos de cuál es la razón por la que Timoteo tiene que permanecer en Éfeso. Vean lo que decía el capítulo 1, versículos 3 y 4. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, está el propósito, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El propósito de que Timoteo permaneciera en Éfeso es que detuviera la mala enseñanza, la falsa enseñanza, la enseñanza distorsionada, la enseñanza que se desviaba de la sana doctrina, tanto en términos de quién es Cristo, qué ha hecho Cristo y cómo eso nos afecta a cada uno de nosotros. Eso es lo que consideramos el Evangelio de Jesucristo. Porque estos hombres estaban desviando a la congregación. Pero lo que va a hacer ahora Pablo en el capítulo 6 básicamente es como darnos una radiografía de quiénes son estos hombres, qué es lo que enseñan, cuál es el carácter de estos hombres y cuál es la motivación de estos hombres. Y nosotros podríamos cometer algún error en cuanto a esto. Específicamente en cuanto a que Pablo nos dice eso para que nosotros entendamos por qué pasa esto con algunos líderes, para que nosotros estemos advertidos y podamos discernir cuando los líderes se empiezan a desviar, pero podríamos cometer el error de simplemente enfocarlo en los líderes. ¿Okay? Estas desviaciones que vamos a estudiar hoy son importantes entenderlas porque pueden tomar lugar en nuestros corazones, independientemente de si tenemos un rol de liderazgo o no en la iglesia. Entonces tenemos que estar advertidos también de estas características vitales en la vida de un creyente, desde luego en los líderes mucho más,
pero son vitales en la vida de un creyente, porque si estas características se empiezan a distorsionar, nuestro caminar en Cristo está en riesgo. Y como termina diciendo el pasaje, hasta podemos llegar a negar la fe. Entonces, entendámoslo de esta manera. Pablo nos está hablando de esos falsos maestros, quiere que podamos reconocerlos, quiere que podamos discernir dónde estamos en peligro de estar delante de un falso maestro, pero al mismo tiempo tenemos que estar atentos a cómo está nuestro corazón en cuanto a las verdades que Él va a desarrollar. Porque Él nos va a hablar de un proceso de deterioro, de un proceso de desviación que comienza con alguno de los 3 elementos que vamos a mencionar más adelante. Pero los 3 elementos que vamos a mencionar son necesarios para vivir a Cristo genuinamente. Es como este trípode. ¿Okay? Es como un banquito de 3 patas. Usted quita una y todo se descalabra. Las 3 son necesarias. Y por eso es importante que nosotros estemos atentos, porque incluye la doctrina, el carácter y las motivaciones. ¿Okay? Vamos a aprender a cómo discernir la doctrina, el carácter y las motivaciones de los líderes, pero al mismo tiempo no lo dejemos solo en los líderes. Evaluemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra doctrina? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Y cómo están nuestras motivaciones? ¿Okay? Era bueno para la iglesia del primer siglo saber estos elementos y es bueno para nosotros que también lo sepamos. Porque yo creo que es importante siempre que hablamos de la caída de algunos líderes entender 2 realidades, 2 verdades y ojalá podamos vivir en medio de ellas, ¿ok? La primera de ellas es que la caída de un líder es dolorosa y puede llegar a ser devastadora para la iglesia, pero no debiera de sorprendernos que hayan líderes que caen. ¿Okay? Ahora, el hecho de que no deba de sorprendernos que haya líderes que caen no quiere decir que no va a ser doloroso y devastador la caída de un líder. ¿Por qué? Porque existe la doctrina del pecado. Y el pecado ha llegado a contaminar al ser humano a tal magnitud que aún habiendo sido regenerados y aún estando en Cristo, tenemos una inclinación natural al pecado. Y mientras habitemos en este mundo hasta el día que seamos llamados a casa o si Cristo regresa, cada uno de nosotros, incluyendo los líderes, van a luchar con el pecado, van a pecar y van a caer en pecado. Por lo tanto, una caída de un líder a la luz de la doctrina del pecado no debiera de sorprendernos. Y sin embargo, es sumamente dolorosa y sumamente devastadora para la unidad de la iglesia. ¿Está claro eso? Los líderes caen y caen porque existe el pecado. Y ya vamos a ver qué cosas descuidan que resultan en sus caídas. Pero si hay una caída, no debemos decir, ¡ay, pero qué pasó! No, es que hay doctrina de pecado. Y el pecado nos afirma, o la doctrina del pecado nos afirma, esto va a pasar. Esto va a pasar. Lamentablemente va a pasar. La segunda es que debemos de evitar a toda costa, como iglesia, tener mayor lealtad a nuestros líderes que lealtad a la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Tenemos que tener mayor lealtad al Evangelio de Jesucristo que a nuestros líderes. Porque si tenemos mayor lealtad a nuestros líderes, los vamos a seguir a ellos en sus desviaciones. Y nosotros como creyentes estamos llamados a seguir al glorioso Evangelio de Jesucristo. Cuando un líder cae, la respuesta de la iglesia debiera de tratar de ser siempre y en todo momento restaurar a ese líder en su vida espiritual y en algunos casos en su vida ministerial. Pero el primer enfoque de restauración debe de ser su vida espiritual. Pero si ese líder se muestra rebelde o se muestra indispuesto hacia
esa restauración, no debemos de seguirlos. ¿Ok? Y eso me incluye a mí. Y eso incluye a Andrés y a Dani. Aquí es donde yo les he dicho, nosotros nos ponemos la soga al cuello, porque tenemos que instruirlos a ustedes. Pero si en algún momento alguno de nosotros se desvía, por favor no nos sigan. Hagan un intento de restaurarnos genuinamente, claro, como nosotros tratamos de restaurarlos a ustedes cuando hay pecado en sus vidas. Pero si nosotros somos negligentes y perseveramos en nuestro pecado, ahí es donde ustedes tienen que tomar la decisión de, por causa del Evangelio de Jesucristo, cesar su permanencia en la iglesia. ¿Okay? A ese punto llega. Porque si nosotros nos desviamos, esto deja de ser una iglesia. Y ustedes quieren pertenecer a una iglesia de Cristo. Quieren congregarse en una iglesia de Cristo. ¿Está claro eso? Son dos realidades, familia. Cuando viene el golpe de ver a un líder caer, eso ustedes tienen que tenerlo clarísimo. No nos sorprendamos, pero no vamos a seguir a la persona. Vamos a perseverar en el Evangelio de Jesucristo. Porque cuando viene el golpe, ahí es donde las emociones se lo llevan a uno como en una bola de nieve, ¿verdad? Y no, ahí tenemos que recordar, suave, un toque. Amamos a este líder, qué doloroso que haya caído, qué devastador que haya caído. Pero mi compromiso es con Cristo y con el Evangelio, no con la persona. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay iglesias que sufren no solo la caída, sino la división, porque las personas pretenden seguir a sus líderes en sus errores. Y eso no puede ser. ¿Okay? Esto es como un paréntesis en medio de lo que Pablo va a enseñar, porque este paréntesis es necesario por la experiencia de la Iglesia universal, históricamente es necesario hacerlo, por lo que vamos a ver a continuación. Ahora bien, les dije que Pablo lo que va a hacer es como una radiografía. ¿Qué pasa en estos líderes? Que también debemos de examinarnos nosotros a la luz de la radiografía que Pablo va a empezar a hacer. Y es que esto es importante porque ninguna caída de un líder se da de la noche a la mañana. Ninguna. Todas comienzan con desviaciones leves a las cuales no se les pone atención, que terminan a mediano o a largo plazo en grandes diferencias con la vida piadosa, con el Evangelio, ¿ok? Con grandes desviaciones. Entonces vamos a ver una verdad que sobresale en el texto. Esta verdad la vamos a explicar en medio de 3 secciones, ¿ok? La verdad de este texto es que para vivir el Evangelio con contentamiento, nuestra doctrina, nuestro carácter y nuestras motivaciones tienen que estar centradas en Cristo. Voy a repetirlo. Para vivir el Evangelio con contentamiento, nuestra doctrina, nuestro carácter y nuestras motivaciones tienen que estar centradas en Cristo. Y esto lo vamos a ver en 3 secciones de este pasaje. La primera sección, que va de los versículos 3 al 5, nos enseña que la desviación doctrinal se refleja en todas las áreas de nuestra vida. O sea, la desviación doctrinal termina por repercutir en nuestro carácter y en nuestras motivaciones. ¿Ok? Es como el trípode que les decía. Se quita esa parte y todo se derrumba. Vean lo que dice versículos 3 al 5. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Esta radiografía empieza con un primer elemento,
y es que estos hombres, esos falsos maestros, enseñan una doctrina diferente y no se conforman a las sanas palabras. Entonces, ojo, es una doctrina diferente y no se conforman a las sanas palabras. Lo que va a hacer Pablo inmediatamente después de decirnos esto es que él nos va a definir cuál es la sana doctrina y cuáles son las sanas palabras. Lo dice inmediatamente, nos las describe. Las sanas palabras son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la doctrina? La doctrina que es conforme a la piedad. No se ajustan ni a las palabras de Cristo ni a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, creo que las palabras de Jesucristo es la enseñanza de Cristo. Eso es más fácil de entender. Pero ¿qué quiere decir cuando dice que no se conforman a la piedad, a una doctrina diferente, y cuando la doctrina es la piedad? Ya Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Él ya nos definió qué es la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y cuando Andrés nos enseñó este pasaje, básicamente esto es el Evangelio. Entonces, estos hombres que son líderes en la misma iglesia de Cristo, no se están conformando ni a las palabras de Cristo, ni al Evangelio de Jesucristo. Imagínense la salud espiritual de esa iglesia si Cristo no está siendo predicado. La voluntad de Pablo y de Cristo y del Espíritu Santo que inspira la Escritura es darnos a entender que un verdadero maestro, un genuino maestro, un verdadero líder ejercita su enseñanza tanto a nivel personal como a nivel público, tanto a nivel congregacional como a nivel privado, en función de Cristo y de su Evangelio. No puede haber otro énfasis. No puede haber otro enfoque. La instrucción de un verdadero maestro se caracteriza en todas sus formas por ser cristocéntrica. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de un verdadero maestro. ¿Por qué debe ser cristocéntrica? Vean lo que nos dice la Escritura de la misma Escritura. Juan 5:39, este es Jesús hablando y les dice a los que se están oponiendo a Cristo: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que da testimonio de mí? Las Escrituras. Lucas 24:27, después de haber resucitado Cristo, se encuentra a 2 discípulos en camino a Emaús y les dice lo siguiente: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Poco más después, Lucas 24:44, Jesús les dice, después les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en Moisés, los profetas y los salmos. Básicamente es, todo el Antiguo Testamento habla de mí. Y todo el Nuevo Testamento habla de mí. Toda la Escritura es cristocéntrica. Por lo tanto, la enseñanza de un verdadero maestro debe de ser cristocéntrica. Independientemente si estamos en sus casas o si estamos en lo público. ¿Me explico? En todas las áreas donde se provee enseñanza, siempre esa enseñanza debe de ser cristocéntrica. Y uno podría pensar, pero es lógico, ¿cierto? Es la iglesia de Cristo. Utilizan la Escritura. O sea, es lógico que la enseñanza sea cristocéntrica, ¿cierto?
Pero no es así en todos los casos, familia. Pablo está enfrentando directamente en la carta un problema que hay en la iglesia de Éfeso. Hay maestros de Cristo que no se conforman a las sanas palabras de Cristo ni al evangelio de Jesucristo. Hoy, en el presente, entendámoslo de esta manera, hay miles y miles y miles de creyentes que van a sus iglesias y no van a escuchar de Cristo. De hecho, las iglesias con mayor afluencia o con mayor número de personas, la mayoría de ellas, no todas, se caracterizan porque no se predica a Jesucristo. Pasaba en el primer siglo y pasa en la actualidad. Es una realidad histórica de la iglesia desde que fue fundada y será así hasta que Cristo regrese. Porque más adelante Pablo dice, acumularán para sí maestros que les van a enseñar lo que ellos quieren escuchar porque tienen comezón de oídos, no soportan la sana doctrina y van a escuchar lo que les gusta. Entonces, familia, en la actualidad hay maestros, hay pastores, hay líderes de iglesia que predican cualquier cosa menos a Cristo. ¿Usan la palabra de Dios? Sí. ¿Se conforman a ella? No. ¿Usan el nombre de Cristo? Sí. ¿Enseñan sobre Cristo? No. Hay miles y miles y miles de creyentes en el mundo que no entienden el evangelio de Jesucristo. Hay miles y miles de creyentes en el mundo que no se asombran de poder tener una relación personal con el Dios Todopoderoso, porque no entienden lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Es lamentable, pero es la realidad. ¿Cómo podemos entonces nosotros estar alertas ante esta realidad que se vive en la iglesia de Cristo? Donde hay gente que no predica a Cristo, en la iglesia de Cristo. Porque todo empieza con pequeñas desviaciones. Pequeñas desviaciones. No porque yo me pare aquí y mencione el nombre de Cristo, quiere decir que les estoy enseñando sobre Cristo, familia. No porque yo abra las escrituras y lea un texto, quiere decir que yo estoy enseñando el texto. Pero empieza con pequeñas desviaciones. Y esas pequeñas desviaciones, si no son atacadas inmediatamente, se van haciendo cada vez más grandes. Y si usted se pone en una línea recta y hay una desviación de un grado, con el pasar del tiempo, la distancia va a ser mayor a la línea recta. ¿Okay? Jesús lo enseñó por medio de un principio. Un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Yo les he contado una historia, pero esto es para que ustedes piensen cómo están asumiendo ustedes la centralidad de Cristo en lo que ustedes escuchan y lo que ustedes estudian y a lo que ustedes exponen. Hay muchas cosas que suenan bonitas, pero son desviadas de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Una vez un niño quería ir a ver una película al cine y la mamá le pregunta, y dígame una cosa, ¿hay escenas ahí como pasadillas que no son como para niños? Y el niño, no, nada. La mamá le vuelve a preguntar y el niño le dice, no, pero no es nada. Claro, el niño no tiene la sensibilidad que tiene la mamá para discernir ese tipo de cosas y lo grave que puede llegar a ser que el niño se exponga a esas cosas. Resulta que la mamá le vuelve a preguntar al niño y ya el niño cede. Y el niño le dice, pero es que solo un poquito. Es solo un poquito, mi mamá, no pasa nada, es solo un poquito. Además voy con mis amigos, no pasa nada. Entonces la mamá le dice, ok, todo bien, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a hacer a usted un brownie para que usted lleve a la película y comparta con sus amigos. Va con sus amigos. Yo le voy a hacer ese brownie. Y entonces la mamá le dice, lo que vamos a hacer es que yo le voy a echar un pedacito de caquita de perro al brownie. Y el chiquito se queda como, uy, pero ¿cómo me va a hacer eso mi mamá? Yo, no. Bueno, es el mismo caso.
un pedacito, una boronita de caquita de perro, ¿usted se comería ese brownie? No, ok. ¿Por qué? Porque qué asco, porque puede afectar mi organismo. Bueno, déjenme decirles algo, familia. Un poquito de falsa doctrina afecta nuestra vida espiritual y puede tener repercusiones eternas de alejarnos del camino de Cristo y de la vida eterna en la presencia de Dios. Así como despreciaríamos ese brownie, deberíamos despreciar y alejarnos de cualquier tipo de enseñanza que no sea centrada en Cristo. Y estamos hablando de los maestros, pero nuevamente, ¿qué estamos consumiendo? ¿Cuál es el celo que tenemos nosotros por la sana doctrina? ¿A quién escuchamos? ¿Qué prédicas escuchamos? ¿Qué libros leemos? Tenemos que ser celosos, familia. Porque donde Cristo deje de ser el centro de la predicación o la enseñanza, esa iglesia está en riesgo. Y esa iglesia somos nosotros. ¿Okay? Es importantísimo. Ese es el primer elemento, hay que cuidar la doctrina. El segundo elemento es el carácter. Hay que cuidar el carácter de los líderes. Y hay que cuidar nuestro carácter. Vea lo que dice Pablo a continuación. ¿Qué pasa con estos hombres? Están envanecidos y nada entienden. Y como no entienden nada, así luce sus vidas. Tienen un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad. Lo que Pablo está describiendo aquí es un montón de pecado. Estos son los líderes de la iglesia y esto es evidente para la iglesia. Su vida relacional está caracterizada por un montón de pecado. Y por lo tanto, en vez de ocasionar un bien espiritual a las iglesias, lo que están haciendo más bien es un daño a las iglesias. Y recuerden, las iglesias son los miembros, los que conforman esa iglesia. Ahora vean todo lo que describe. Dice, discusiones, contiendas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, rencillas, depravación de mente. Contrastemos esto con 1 Timoteo capítulo 3, 3 capítulos adelante. Vean cómo describe Pablo, entre otras cosas, el carácter de un líder espiritual, que también debiera de ser la descripción de nuestro carácter, independientemente de la función que tengamos en la iglesia. Cuanto más los de aquellos que nos lideran. Dice, debe de ser prudente, de conducta decorosa, no pendenciero, amable, no contencioso y además apto para enseñar. Pero estos hombres están privados de la verdad, o sea, no son aptos para enseñar porque están privados de la verdad y además su vida es puro pleito con todo mundo. ¿Cómo refleja eso el carácter de Cristo en la iglesia? ¿Cómo van a ver los no creyentes la iglesia? ¿Cómo va a ser la iglesia luz para el mundo? ¿Cómo va a ser la iglesia columna y sostén de la verdad? ¿Cómo va a ir la iglesia por los no alcanzados? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen a la salvación. Si este es el carácter de esos líderes. Ahora, ¿y si este es nuestro carácter? ¿Cómo vamos a ser nosotros discípulos? Por eso es bueno verlo en función de, ok, ¿cómo puedo discernir a mis líderes? Pero, ¿cómo está mi corazón en medio de esto? Estos hombres eran todo lo contrario a lo que debe de ser un líder de la iglesia. Un líder de la iglesia debe ser un modelo a seguir. Por eso Pablo les decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Nosotros, vean aquí nuevamente, me pongo la soga al cuello. Dani, Andrés y yo, como pastores de esta iglesia, tenemos que decirles a ustedes, vean nuestras vidas, examinen nuestras vidas e imiten lo que ven en ellas. Porque se entiende que nuestras vidas debieran de ser un reflejo de la vida de Cristo, evidentemente imperfectamente, ¿verdad?
Pero todo lo que ustedes ven debería de ser estos hombres en serio quieren vivir a Cristo en sus hogares, en la iglesia, cuando están solos, cuando están con no creyentes, donde sea que estén. Esos hombres deben de ser un modelo para nosotros. Eso es lo que enseña Pablo y así deben de ser los líderes de la iglesia. Pero estos líderes estaban envueltos en un montón de problemas. Su carácter era reprochable y por lo tanto excluidos del liderazgo de la congregación. ¿Okay? Esto es importante, familia. ¿Por qué? Porque Pablo nos ha dicho, cuiden la doctrina, cuiden el carácter, examinen a sus líderes. No vayan a hacer que tengan ahí un infiltrado de Satanás. Pero ojo, examínense ustedes. ¿Cómo luce su doctrina? ¿Cómo luce su carácter? Recuerden, todo esto puede desarrollar y terminar en desviación de la fe. Tenemos que ser celosos con estas cosas. Entonces nos habló de doctrina y de carácter. Ya lo he hecho en otros momentos de la carta también. Y es que el estándar para ser líder en la iglesia es alto. Entonces, ojo con esto. Hay personas que manejan bien la doctrina, pero no tienen el carácter. Y eso es destructivo para la congregación, porque van a lastimar sus corazones y los van a atropellar. Charles Spurgeon, uno de los predicadores más famosos de algún par de siglos atrás, decía que un pastor no puede andar con un revólver teológico, disparándole teología a todos, sin considerar primero el corazón de las personas con las que están hablando. Porque no podemos destruir a una persona por la que Cristo dio su sangre. No podemos atropellar a una persona por la que Cristo dio su vida. Entonces, hay personas que tienen buena doctrina y no tienen carácter. Eso no sirve para el liderazgo de una iglesia. Es mejor esperar a que esa persona desarrolle el carácter. Y está la otra parte. Hay personas que tienen el carácter, pero no tienen la doctrina. Entonces no pueden nutrir espiritualmente a la congregación. Es mejor, espere un momento, gloria a Dios por tu carácter, pero vamos a tomar un tiempo significativo para que crezcas en doctrina, de tal manera que puedas ser de provecho y bendición para la congregación. ¿Okay? Lamentablemente, en algunos casos hay líderes que no tienen ni carácter ni doctrina, y parece que ese es el caso de esa iglesia a la que Pablo le está escribiendo. En 4 años se había deteriorado profundamente. ¿Por qué? Porque apartaron a Cristo del centro. Y eso es lo que vemos hoy. Líderes que no tienen ni doctrina ni carácter. ¿Por qué? Porque lo que menos predican es a Cristo. Y Pablo nos da un elemento que no nos ha mencionado en la carta todavía. Las motivaciones. Este es el tercer elemento. Las motivaciones. Vean lo que piensan estos hombres. Suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ya definimos el evangelio como piedad. Cuando se está hablando ahí, suponen que la piedad suponen que el evangelio es un medio de ganancia. O sea, que estos hombres entienden que servir en la iglesia es un recurso, es una forma de lucrar. Dígame si no hay hombres así en la actualidad. Estamos llenos de iglesias donde sus líderes en lo único que piensan es en extorsionar en el nombre de Cristo a sus discípulos. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos, familia. Pero vean lo que dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Un pastor no puede velar en su corazón por lo material. Ahora, necesita lo material, evidentemente. Tenemos que comer, tenemos que vestirnos. Pero ese no es su afán. Esa no es su motivación. Un pastor que quiera lucrar queda inmediatamente excluido de la función pastoral. Pero es el resultado de tener una mente depravada. Es el resultado de no entender
Es el resultado de que Cristo no es el centro de su vida. Quite usted la doctrina, se descalabra. Quite usted el carácter, se descalabra. Tenga usted motivaciones corrompidas o corruptas, eso se descalabra. Y normalmente todo empieza porque nos desviamos de la centralidad de Cristo en la vida de la iglesia y en nuestras propias vidas. Ahí empieza normalmente toda la desviación. Ahora, véanlo de esta manera. Si mi motivación es lucrar, definitivamente yo no puedo enseñar a Cristo. ¿Me explico? Si mi motivación es lucrar, yo no les puedo enseñar el Evangelio de Jesucristo. Yo tengo que usar el nombre de Jesucristo para que parezca que les estoy enseñando de Cristo, pero mi motivación es que ustedes me den a mí su plata y sus bienes materiales y un montón de cosas. Entonces, sí o sí, necesariamente y definitivamente yo tengo que tergiversar y torcer el Evangelio de Jesucristo. Es la única manera para sacarle la plata a ustedes. Y entonces ven cómo entonces ya mis motivaciones transforman mi carácter y hasta mi doctrina se ve afectada. Esto es un trípode, familia, es un banco de 3 patas. Si una se quiebra, nos vamos al piso. Y no solo en la vida de los líderes. ¿Cuál es la motivación en su vida? ¿Qué lo motiva a usted en su vida? Pablo nos va a describir esto en las secciones que vienen a continuación, pero es importante que nosotros entendamos nuevamente a discernir carácter, doctrina y motivaciones en nuestros líderes, tanto como debemos aprender a discernir carácter, doctrina y motivación en nuestros propios corazones. ¿Okay? Entonces Pablo nos va a decir, versículos 6 a 8, la segunda verdad. El contentamiento es una marca de una vida centrada en el Evangelio. El contentamiento es una marca de una vida centrada en el Evangelio. Vean lo que dice versículos 6 a 8. Pero, este es el contraste, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Ahora Pablo está hablando de los líderes. Entonces, ¿está mal que un líder quiera vivir del Evangelio? No, de ninguna manera. De hecho, Pablo en el capítulo anterior ya nos dijo, 1 Timoteo 5, 17 al 18, los ancianos que gobiernan bien se ha considerado dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Es justo que un pastor reciba su salario. Eso no está mal. No está mal que un pastor quiera dedicarse a la iglesia y que la iglesia lo soporte económicamente. Eso no está mal, eso es bíblico. Ya Pablo lo defendió. Hay personas que son fieles y lo hacen con fidelidad al Señor. Pero ese deseo tiene que estar acompañado de contentamiento. Tiene que estar acompañado de contentamiento en lo material. ¿Por qué? Pablo nos dice, vinimos al mundo sin nada y nada nos podemos llevar. ¿Saben cómo luce un verdadero contentamiento? Luce cuando esa persona tiene puesta de manera completa y absoluta su confianza en la suficiencia de Cristo para su vida. Cristo es tan suficiente en mi vida que si tengo qué comer y tengo con qué vestirme, estoy bien. ¿Qué más necesito? En serio, ¿qué más necesito? Esa es la suficiencia de Cristo. ¿Qué más necesito? Piense por un momento, ¿cuáles son las necesidades básicas de un ser humano? Desde mi perspectiva, tenemos que comer porque nuestro cuerpo necesita nutrientes para tener vitalidad.
Necesitamos ropa porque no podemos andar por ahí desnudos. Algunos dirían, necesitamos techo. El texto no lo dice. Algunos dicen, necesitamos techo. Digamos que es válido. Necesitamos un lugar para dormir. Ok. Y después de ahí, ¿qué es una necesidad? En serio, ¿qué es una necesidad? Déjenme darles algunos ejemplos. Usted no necesita un carro. Usted no necesita un carro. Usted no necesita un carro más grande para los que ya tienen carro. Usted no necesita un carro más nuevo o más reciente para los que ya tienen carro. Eso no es una necesidad. Desde la cosmovisión bíblica, desde el entendimiento de la Biblia, eso no es una necesidad. Usted no necesita vacaciones en el extranjero. Eso no es una necesidad. Usted no necesita casa propia. No necesita una casa más grande tampoco. Usted no necesita una universidad o un colegio privado. Eso no es una necesidad. Ahora, una cosa es querer y otra cosa es necesitar. Son dos cosas muy distintas. El problema es que muchas veces disfrazamos lo que queremos de necesidad porque tenemos la necesidad de justificar lo que queremos, que en realidad no es una necesidad. ¿Me explico? Y entonces nosotros acá, a mí me llama la atención, el chiquitillo mío, ¿verdad? A veces Elena agarra un juguete y Feli llega y me dice, es que necesito ese juguete. Y yo, ¿para qué lo necesita, mi amor? Okay. ¿Ahora sí? Ok. Entonces, en la mente de Feli, él lo necesita, pero no es una necesidad. Es lo que él quiere, no lo necesita. No va a morir porque no tenga el juguete. Ustedes no se van a morir porque no tengan un carro, no se van a morir porque no tengan esa casa, no se van a morir porque no tengan vacaciones en el extranjero, no se van a morir porque no puedan ir a una universidad o colegio privado. Y ahí usted póngale en la lista, no se van a morir. No les va a pasar nada. Tiene que comer, gloria a Dios. Tiene para vestirse, gloria a Dios. Familia, ¿qué más necesitan? ¿Qué más necesitamos? Ahora, ¿cómo luce el contentamiento en medio de esto? Repito, es cuando mi completa y absoluta confianza está puesta en la suficiencia de Cristo para mi vida. Porque ya Él me dio toda bendición espiritual, porque Él suple para todas mis necesidades materiales, porque mi vida está escondida en Cristo en los lugares celestiales, porque Él ya prometió que va a venir por mí y me va a salvar y va a suplir en su gracia todo deseo de mi corazón. Lo único que necesitamos para estar contentos en la vida es a Cristo y ya lo tenemos. Después de ahí, comer y vestir, gloria a Dios. Pero no necesitamos nada más, familia. Es necesario que aprendamos a discernir lo que queremos de lo que necesitamos. Y vean, okay, acabo de hablar de el amor al dinero y eso Pablo lo va a decir a continuación. Pero si nosotros aprendemos a discernir lo que queremos de lo que necesitamos y tenemos contentamiento con lo que necesitamos, nosotros vamos a ser una iglesia generosa. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y sostén de la verdad y porque Dios quiere que todos los hombres lleguen al pleno conocimiento de Jesucristo para la salvación de sus almas. Y eso me da duro a mí, no crean.
Ustedes saben que a mí me gusta la hamburguesita. Yo no necesito una hamburguesa, no la necesito. Entonces cuando estaba pensando en esto, yo pensaba, pero sinceramente se los digo, a veces el Señor en su gracia nos ha provisto de comida y tenemos comida en la despensa, pero mi pecado de no estar contento con lo que tengo me lleva a decir, no quiero lo que Dios me proveyó, quiero otra cosa. Y entonces agarro los recursos que Dios me dio en la administración para ir a comprar algo que no necesito para satisfacer mi carne. Y si ustedes se acuerdan de la prédica que habíamos dado de los recursos, lo que yo invierto en lo material se desperdicia. Ya no lo puedo retomar para invertirlo en lo espiritual. ¿Okay? Una mente que yo estoy tratando de crecer en esto, como les digo. Esto debería de ser, yo no necesito eso. Es que no lo necesito. Lo que sí necesita es expandir la iglesia de Cristo. Porque por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y se los digo, ese combo, que ahora están caros tras de eso, ese combo, se los digo familia, hay misioneros y hay pastores que no tienen, en muchos casos, para suplir las necesidades elementales para dedicarse al Señor, para el avance del Evangelio. Y entonces cuando yo hago este estudio, me pega duro, para que no piensen que les estoy tirando, no. El Señor me revolcó en medio de esto. ¿Okay? Cada cosa que nosotros decimos necesitamos e invertimos en ello que sea material, esos son recursos que Dios nos dio a administrar que ya no podemos invertir en lo espiritual. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Y entonces entra otro elemento que no es del texto. ¿Estamos siendo buenos administradores? ¿Estamos usando los recursos que Dios nos dio para invertir en lo espiritual? Sabiendo que somos columna y sostén de la verdad, sabiendo que Dios quiere que todos los hombres lleguen al pleno conocimiento de su salvación. ¿Por qué? Porque a veces el deseo de acumular o el deseo de obtener bienes materiales o riquezas o lo que sea, nos priva de ser buenos administradores de los recursos que Dios nos dio. Entonces es importante que nosotros lo pensemos. Ahora, quiero hacer la aclaración. ¿Es malo tener un carro? No. ¿Es malo cambiar de carro? No. ¿Es malo vacacionar en el extranjero, tener casa propia, estudiar en una institución privada? No, nadie está diciendo que es malo. Si Dios da los recursos, entonces se considera si hacer esas cosas es algo que glorifica al Señor. Se considera. No en todos los casos hay que hacerlo. No porque uno puede hay que hacerlo. Porque no en todos los casos, repito, se glorifica al Señor. Pero la clave es esta. Mi contentamiento y mi gozo por lo que Cristo es y por lo que ha hecho en mi vida no van a cambiar por si tengo o no tengo o por si puedo o no puedo. Porque mi gozo y mi contentamiento debe estar únicamente centrada en quién es Cristo y qué ha hecho por mí. Y ya lo hizo todo por mí. Y Él es todo para mí. Esa es la mente de un creyente. Entonces no necesito nada más. ¿Me explico? Que no tengo esto, que no tengo aquello. No lo traje al mundo. No me lo puedo llevar. Entonces, mi contentamiento o mi gozo no van a cambiar por algo que sea perecedero. Dependen únicamente de Cristo y de su sacrificio sustitutivo, y esto ya se realizó y ya es una realidad de nuestras vidas. O sea que hoy usted puede salir, y yo, podemos salir de aquí, si entendemos lo que el texto está diciendo, a reflexionar, meditar y ejercitarnos, disciplinarnos en tener contentamiento. Okay, porque esto no es como que ya salimos todos y vamos todos a la casita, ¿verdad? A comer arrocito y frijoles, ¿verdad? No necesariamente es eso, entiendan, no es eso lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque uno no asimila necesariamente estas verdades y las lleva a la práctica
inmediatamente. El Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros, pero no necesariamente pasa de esa manera. ¿Okay? Ustedes tienen que ir con este texto, ponerlo en un lugar visible de su casa y empezar a luchar con el contentamiento, a disciplinar la carne y decirle: carne, usted no necesita eso. Carne, usted no necesita eso. No me agarre hablado. Déjese de varas. Usted ya tiene a Cristo y Cristo es todo lo que usted necesita. Y empezamos a luchar. ¿Por qué? Por lo que les dije. El contentamiento es una marca de una vida centrada en el Evangelio. ¿Okay? Entonces, Hebreos 13:5 nos dice: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Él ha prometido que nada nos va a faltar. Y Él es fiel, y Él es veraz, y Él es confiable, y es todopoderoso. O sea, no hay forma que falle. El punto es: ¿estamos contentos y satisfechos con su provisión? Algo que nos puede afectar mucho, familia, es cuando nosotros vemos a los demás y vemos lo que tienen y vemos lo que hacen, y las redes sociales no son muy buenas para eso. Vemos mucha gente en redes sociales con grandes cosas, pero con vidas destruidas, pero eso no lo vemos. Eso no lo vemos. Nosotros tenemos una vida restaurada, redimida por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y puede ser que no tengamos otras cosas, pero eso es suficiente para nuestro gozo, familia. Gocémonos en lo que tenemos que gozarnos, que es en Cristo. ¿Por qué? Por lo que va a decir Pablo en los versículos 9 al 10, y esta es la última sección. Porque el deseo de enriquecerse es destructivo. El deseo de enriquecerse es destructivo. Versículo 9, pero los que quieren enriquecerse, vean todo lo que pasa, caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. La razón, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Este es el contraste de la persona que tiene contentamiento, de la persona que puede decir: estoy satisfecho con Cristo, con lo que tengo para comer y con lo que tengo para vestir. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que por su amor al dinero desperdician la vitalidad de sus vidas para obtener y obtener y obtener y obtener recursos y bienes materiales. Ahora, hay creyentes que desperdician la vitalidad de sus vidas para este mismo objetivo. Cuando repito, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi vitalidad yo se la voy a entregar al Señor para el avance de su causa, para la gloria de su nombre. Así es como vive o debiera de vivir la iglesia. Así vivió la iglesia del primer siglo y puso al imperio romano de cabeza. Y nosotros estamos en la libertad de Costa Rica, familia. Y a veces la sociedad no puede determinar dónde hay un creyente de un no creyente, porque estamos enfocados en cosas del mundo, cuando deberíamos de estar enfocados únicamente en Jesucristo. ¿Qué pasa? Hay destrucción, caen en tentación, lazo, deseos necios, hunden a las personas en la ruina y en la perdición. Lo que pasa es que el deseo de enriquecerse en un corazón inclinado a la pecaminosidad resulta en que perdemos la sensibilidad ética y moral de lo que es bueno, de lo que es agradable a Dios y de lo que glorifica a Dios. Y como nuestro corazón está endurecido y persigue esto con tanto afán, entonces lo que es agradable, moral, ético a los ojos de Dios pierde peso. Y esto parece tan glorioso porque nutre mi corazón este deseo, que entonces terminamos por comprometer el Evangelio de Jesucristo. Y como perdemos sensibilidad, simplemente nos vamos de jupa
Y cuando nos vamos de jupa, no estamos pensando en las consecuencias de este mal proceder que me lleva a mí a tomar decisiones de obtener ganancias deshonestas por mi deseo pecaminoso de enriquecerme, sin considerar mi pecado contra Dios y sin considerar las consecuencias de esos actos. ¿Okay? Ustedes han visto recientemente cómo familias se han visto afectadas porque agarraron a una persona haciendo chorizos a nivel gubernamental y personas fueron enviadas a la cárcel. El buen nombre de una familia destruido totalmente. Estas personas en la cárcel, sus familias sufriendo. Lo que nosotros hacemos no solo repercute en nosotros, y como creyentes, no solo en nosotros, en nuestras familias, pero también en el testimonio de Jesucristo. Y cuando usted toma una decisión deshonesta, inmoral o no ética para agarrar algún bien material de este mundo, usted está poniendo todo eso en riesgo. Y si lo agarran, agárrese, porque las consecuencias son duras. ¿Y todo esto por qué? Por querer obtener algo que no trajimos al mundo ni nos vamos a llevar. ¿Todo esto por qué? Porque nosotros, aún en Cristo, podríamos estar caminando de cierta forma en la que se hace evidente por medio de nuestro deseo pecaminoso de tener y tener y tener y obtener y obtener y obtener, que nuestra centralidad no es Cristo, que nuestra suficiencia no es Cristo. Y eso se hace evidente por aquello que perseguimos. Entonces examinemos nuestro corazón. ¿Qué estamos persiguiendo hoy? ¿Se acuerdan la semana pasada que les hablé? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué salimos al trabajo? ¿Como un acto de adoración o para perseguir riquezas y dinero y bienes materiales? Para escalar en la, valga la redundancia, escalera social, para tener más nombre o lo que sea. No, no es eso, familia, porque Cristo es suficiente. Yo hago mi trabajo como un medio de adoración, entendiendo que ese trabajo va a suplir para mis necesidades básicas, comer, vestirme, dormir, y después de ahí, mi vitalidad se la voy a entregar a Cristo para la gloria de su nombre y para el avance del Evangelio. Esa es una cosmovisión cristocéntrica. Es a eso a lo que nos está llamando la Escritura, porque aquí nos está haciendo una advertencia. Una persona puede ser tan cegada, tan cegada, tan cegada en obtener todas estas cosas, que estar cegado por ese deseo pecaminoso puede hacer que descuide su vida espiritual, al punto que llegue a negar la fe. Y ustedes pueden decir, no, yo voy a la iglesia. No, yo me congrego. O algunos podríamos decir, pero somos líderes de la iglesia. Vean lo que dice Brian Chappell y Ken Hughes. Afirman, muchos ex líderes de la iglesia hoy tienen casas grandes y bonitas, pero corazones fríos. Familia, les voy a decir algo. La vida cristiana no se trata de cómo empieza. Se trata de cómo acaba. Y para eso está la parábola de las semillas. Unos empezaron, unos corrieron, pero los afanes del mundo y los deseos pecaminosos del mundo terminaron por hacerlos negar la fe. Mientras que Pablo dice, he acabado la carrera, he llegado a la meta. Lo único que me espera es la corona de gloria. Y eso, familia, es mi deseo para todos nosotros. Corramos por lo que no es perecedero. Dejemos lo perecedero en este mundo. Aquí hay un montón de millones de personas que luchan y corren y gastan su vitalidad en eso. Pero hubo alguien que sacrificó su vida por nosotros, de tal manera que nosotros vivamos para Él. Vivamos para Cristo, familia.
Y así nuestra sociedad va a ser transformada por la luz y la verdad del Evangelio. Cuando nosotros y nuestras familias vean que nos dedicamos a Cristo, que vivimos a Cristo, eso no quiere decir que vamos a dejar nuestros trabajos tirados, no. Pero es que trabajamos como un acto de adoración. Eso es vivir para Cristo. Y no perseguimos ese montón de cosas materiales. No queremos nada de eso. Solo Jesús es nuestro verdadero sustento y lo será hasta el día que Él regrese o nos llame a casa. Entonces, si todos nosotros aquí, esta es la tensión en la vida cristiana. Si yo les hago la pregunta, ¿es Cristo suficiente en sus vidas? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, espero que sea así. Ok, ¿se está haciendo eso evidente en sus vidas? Recuerden que cuando nosotros queremos crecer en madurez espiritual, queremos desarrollar un carácter cristiano, nuestro objetivo es que lo que creemos sea lo que vivimos. ¿Okay? Si yo vivo de otra manera, realmente no creo lo que estoy afirmando que creo. Hay una incongruencia y tenemos que luchar con las incongruencias en nuestro caminar cristiano. Pero les voy a decir algo. Tal vez hasta el día de hoy, algunos de nosotros, como yo, he sido un mal administrador en muchas ocasiones. Algunos de ustedes pueden haberlo sido también. Tal vez algunos de ustedes están esperando que llegue el aguinaldo porque es la plata, si no es que ya les llegó. O algunos de ustedes no tienen aguinaldo, entonces, ¡qué madre, no tengo aguinaldo! Familia, hoy es un buen momento para que, estando en la presencia del Señor, en un Dios que habita en medio de la congregación de su pueblo, tomemos 2 minutos y le pidamos perdón al Señor porque hemos procurado algo diferente a Cristo, porque hemos querido algo diferente a Cristo y porque siendo Cristo aquel que puede satisfacer todas nuestras necesidades, tal vez no hemos estado satisfechos con Él y con su provisión. Y recordemos, familia, el glorioso Evangelio de Jesucristo nos apunta a Él nuevamente, pero también el glorioso Evangelio de Jesucristo nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el glorioso Evangelio de Jesucristo nos recuerda que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Si hemos pecado contra Dios, tomemos 2 minutos. Confesemos nuestro pecado, sabiendo que hemos sido perdonados por la obra sustitutiva de Jesucristo en la cruz, que pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y estamos limpios, y aún ese pecado no cambia nuestra posición en Cristo. Somos sus hijos, somos su herencia, somos su pueblo, y eso no va a cambiar.